Y hablando de trabajadores, vamos a hablar hoy día de qué va a pasar con aquellos a quienes les toca trabajar este 25 de octubre y cómo van a poder igual cumplir con este derecho a sufragar. La Dirección del Trabajo va a fiscalizar que las empresas que estén funcionando respeten el derecho de 2 horas al menos para ir a votar. ¿A qué se arriesgan los empleadores que no cumplan con esta norma? ¿Dónde hay que denunciar? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros y muy buen día. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias a ustedes por el contacto. A ver, el derecho que está consagrado, entiendo, pese a que uno trabaje, son 2 horas para ir a votar. ¿Qué pasa si mi empleador se niega a darme ese derecho o me condiciona, me impone 1 hora del día o me da menos tiempo? Y a mí me toma más, por ejemplo, me queda más lejos. Efectivamente, Carla, el derecho a sufragio es un derecho universal, es un derecho constitucional. Por lo tanto, independiente que haya trabajadores que el día domingo 25 de octubre, el día del plebiscito, les corresponda trabajar, ¿cierto?, por sistema de turno, igualmente tienen derecho a ir a votar. La ley habla de 2 horas, pero también lo hemos señalado, y lo ha dicho la Dirección del Trabajo, y lo hemos señalado nosotros. Esta es una elección distinta. Es un plebiscito en modo COVID, por lo tanto no sabemos cuánto nos va a demorar, ¿cierto?, ir a votar. Y en consecuencia, si hay un trabajador que tarda más de 2 horas, porque resulta que en el local de votación, por las medidas sanitarias, las filas son más extensas o el tránsito para votar es más lento, y ese trabajador se demora 3 horas, por ejemplo, ¿puede el empleador descontarle remuneraciones? ¿Puede el empleador sancionarlo? La respuesta es que no. Y por tanto, si hay algún empleador, primero, que no da el derecho para ir a votar, como tú muy bien lo planteabas, o que le da menos de 2 horas, o que le pone al trabajador restricciones y trabas para ejercer su derecho a voto, ese empleador puede ser sancionado. La persona, el trabajador, tiene que denunciarlo en la Dirección del Trabajo, ya sea en la página web www.direcciondeltrabajo.cl o al call center 600-450-4000. Ahora bien, es importante también señalar que en elecciones pasadas, nuestro país tiene elecciones periódicamente, históricamente, ¿cierto? Y vamos a tener en los próximos meses muchas elecciones también. En general se ve un buen comportamiento. Yo creo que también es importante llamar a la tranquilidad. Subsecretario. Prácticas, ¿sí? Sí, no, lo que pasa es que usted dice un buen comportamiento y yo creo que efectivamente es así. La mayoría de los empleadores entienden que este es un derecho de los trabajadores, pero también me pregunto en qué circunstancias se da la denuncia, si es que es anónima o no, cómo se constata si es que es anónima que efectivamente mi derecho fue en el fondo impedido por el empleador, porque en una serie de órdenes ligadas al trabajo, no solo respecto de este derecho, muchas veces la gente prefiere no denunciar porque después teme que pueda tener algún tipo de represalia por parte del empleador. Sí, efectivamente. A ver, 2 cosas importantes. En primer lugar, la denuncia tiene que ser con nombre y apellido porque evidentemente la Dirección del Trabajo tiene que fiscalizar si en ese caso concreto ocurrió o no un impedimento al derecho a voto. Segundo, si el empleador llegara a ejercer algún tipo de represalia contra ese trabajador, las sanciones que nuestra ley tiene son durísimas. Existe en nuestro derecho una garantía que se llama garantía de indemnidad, que quiere decir en términos muy simples que si un empleador despide a un trabajador porque este trabajador hizo una denuncia, ese empleador se arriesga a una multa que va de 6 a 11 sueldos, se arriesga también a quedar inhabilitado de poder contratar con el Estado por 2 años, se arriesga a estar en un listado de empresas que cometen prácticas que vulneran los derechos fundamentales. Por lo tanto, en general, Carla, yo te diría que no se da. Ahora, en los casos que se da, el máximo rigor de la ley hay que denunciarlo. Aquí, por ejemplo, el rol de los sindicatos es importante. Si la empresa tiene sindicato y el sindicato sabe, conoce que hay algunos trabajadores a los cuales se les afectó su derecho, lo que deben hacer es denunciarlo, porque evidentemente el derecho a sufragio es un derecho que queremos respetar siempre. ¿Puede el empleador pedirme algún tipo de prueba de que fui a votar efectivamente? Porque algunos empleadores dirán, no, me van a decir que se van a tomar las 2 horas, pero no van a ir a votar. ¿Yo tengo que demostrar que cumplí con el sufragio o simplemente basta con que el empleado diga, ¿sabe qué? Quiero ir a votar y le tienen que dar esas 2 horas? Basta que el trabajador diga que va a ir a sufragar para que el empleador tenga la obligación de dar esas 2 horas. Y por lo tanto, el trabajador no tiene que llegar ni con el dedo marcado, ¿cierto? Como ocurre, y tampoco tiene que sacarse una foto, ¿cierto? Para que compruebe que fue a votar. Y por lo tanto, basta que el trabajador diga que va a ejercer su derecho constitucional a sufragar, a votar, para que el empleador tenga la obligación de otorgar al menos estas 2 horas, ¿cierto?, de permiso. Ya, ¿y qué pasa si alguien se demora realmente harto y el empleador dice o siente que a lo mejor no fue solo a votar? Tampoco le puede pedir, aunque exceda las 2 horas, tampoco le puede pedir un comprobante de que votó. Ahí tenemos que atender al caso concreto, porque evidentemente si un trabajador sale a las 9 de la mañana, ¿cierto?, porque va a ir a votar y vuelve a la empresa a las 7 de la tarde,
obviamente el trabajador va a tener que acreditar en ese caso que evidentemente le tomó todo el día, ¿cierto?, ir a votar, y eso se tendrá que acompañar los antecedentes al empleador en el caso concreto, ¿cierto?, que en el local de votación X, ¿cierto?, hubo determinado problema. Eso puede ocurrir. En la práctica, Carla, esto no ha pasado, ¿cierto? En la práctica hemos tenido muchas elecciones tan masivas o más masivas que esta, y en general problemas de denuncia de trabajadores que se les hayan descontado tiempo porque se demoraron más que las 2 horas, porque las 2 horas ha existido hace ya una ley de varios años, no hemos tenido. Pero si llega a darse, hay que ver el caso concreto. Evidentemente una demora de 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media, está dentro del periodo de lo razonable. Ahora, si alguien está todo el día afuera, evidentemente hay que entrar también a acreditar por qué se tomó tanto tiempo. Subsecretario, este domingo es feriado, pero ¿qué diferencia tiene con un feriado normal? ¿Quiénes podrían trabajar un domingo como este y quiénes no pueden trabajar? Porque también aquí hay una duda respecto de qué funciona y qué no funciona el domingo. Sí, buena pregunta, Carla. A ver, es feriado, pero no es feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Ya. Los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio, ¿cierto?, que es cuando los supermercados están cerrados y sabemos que están cerrados los locales comerciales, son 5 en nuestro país. El 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Esos son los feriados renunciables. Por lo tanto, este domingo es feriado, pero no es feriado renunciable. Por lo tanto, el comercio, por ejemplo, un supermercado que le corresponda trabajar por sistema de turnos a sus trabajadores, va a funcionar. Por lo tanto, los supermercados funcionan. Ahora bien, hay una excepción en este feriado de las elecciones, que los centros comerciales están cerrados. Y por lo tanto, si hay un supermercado que funciona dentro de un centro comercial, va a estar cerrado. Si ese supermercado está fuera de un centro comercial, va a estar abierto. ¿Y qué entendemos como centro comercial? ¿Los grandes malls, las grandes cadenas del retail? Porque también tenemos ahora como modelos de estos strip center que son más pequeñitos. ¿Eso entra Sí. o no entra en la norma? La Dirección del Trabajo ha interpretado que por centro comercial son todos aquellos que funcionan administrados por una sola razón común, es decir, que hay una administración común a varios locales. Y por lo tanto, tanto los grandes centros comerciales como también los strip centers podrían obviamente ser considerados dentro de esta norma de centro comercial porque son administrados por una única razón social. Ya, perfecto. Ahora, supermercados, dice usted, que no estén en un centro comercial sí van a poder estar funcionando y me imagino que también almacenes, tiendas de barrio, eso sí deberíamos verlo abierto. Absolutamente. Esto es un domingo festivo, pero no lo comparemos con los días de feriado renunciable, con el 18 y 19 de septiembre, ¿cierto? Donde invitamos a la gente siempre a comprar antes porque van a estar cerrados los supermercados. Esta no es la hipótesis. Esto es un feriado que existe, pero que los locales comerciales que por sistema de turno puedan funcionar van a seguirlo haciendo y por lo tanto la única limitación es el tema de los centros comerciales. Ya, y por ejemplo los restaurantes en aquellas comunas donde sí pueden abrir los fines de semana, ¿van a estar abiertos el domingo o tendrían que cerrar? No hay una limitación, por lo tanto obviamente va a depender de cada restaurante, si está en una comuna, ¿cierto?, a partir de fase 3 en que pueden operar, si quieren abrir el domingo van a poder hacerlo y por lo tanto eso va a ser voluntario de cada restaurante, ¿cierto?, si quiere operar, legalmente sí puede operar. Subsecretario, ¿qué pasa con las botillerías? ¿Hay ley seca? ¿Pueden funcionar? ¿Qué va a pasar también el sábado en la previa de las elecciones? ¿Las botillerías deberían estar abiertas o no? Usted sabe que hay ciertas restricciones por materia de la ley de elecciones, donde Sí. las botillerías, por ejemplo, cercanas a los locales de votación, tienen que estar cerradas. Si hay una botillería que está alejada de un local de votación, puede operar normalmente, pero aquellas que están en un determinado perímetro cercano a los locales de votación, en virtud de la ley de elecciones, no pueden operar esa botillería en esta elección como no han podido operar en las elecciones pasadas. En esto, Carla, se mantiene la regla general, no hay innovaciones respecto de lo que ya hemos vivido en plebiscito o en elecciones anteriores. Subsecretario, ¿cuál va a ser la capacidad fiscalizadora de todo esto que estamos hablando? El tema de que el empleador otorgue el derecho de las 2 horas es algo que básicamente se controla con la denuncia del propio empleado si es que no le dan ese derecho. Pero en el caso de los locales, ¿ustedes van a estar fiscalizando, van a estar en terreno? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo ha sido en las elecciones anteriores? ¿Cuánto se respetan estas disposiciones? A ver, sí, efectivamente, voy a partir por la segunda pregunta. En general se respeta. Denuncias en general son muy pocas, pero en aquellas denuncias que se realizan, cuando se fiscalizan, se detectan infracciones y se multa. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar fiscalizando? A través de 2 vías. La vía de respuesta a las denuncias que realicen los propios trabajadores, pero también los funcionarios de la Dirección del Trabajo van a estar yendo a distintos locales comerciales, especialmente en centros comerciales. Hemos recibido algunos comentarios de centros comerciales
en que algunos locatarios quieren abrir y por lo tanto vamos a estar alerta para evitar que ello ocurra y obviamente si ello ocurre aplicar las sanciones que corresponden. Por lo tanto va a haber una capacidad fiscalizadora instalada el día domingo. Para ir finalizando este tema, subsecretario, ¿cuáles son las sanciones a las que se exponen las personas que no cumplen con esto? Las multas son para las empresas y las multas van a depender del tamaño de la empresa, pero pueden llegar hasta las 60 unidades tributarias mensuales, es decir, casi 3 millones de pesos por trabajador en que se incurre la infracción. Por lo tanto, estamos hablando de multas importantes que obviamente también se van a aplicar en caso que no se respete la norma. Ya, perfecto. Subsecretario, bueno, queda bastante claro cómo va a funcionar el domingo, el que hay que exigir este derecho de ir a votar, pero quiero compartir con usted porque se acaba de dar a conocer la tasa de desempleo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que me imagino que esto es para la región metropolitana, no sé si me pueden corregir desde la sala de dirección también. Sí, es acá en Santiago, siempre es así este estudio. Dice que la tasa de desempleo correspondiente al mes de septiembre es de 12,8%, lo que es inferior en 1,3 puntos porcentuales que en junio de este año, pero sigue sobre lo que habría pasado en septiembre de un año normal como el anterior. ¿Cuál es su reacción también como autoridad sectorial a esta baja que es leve, pero que va en línea con una baja que ya se registraba desde hace por lo menos un mes, ¿no? Sí, es una buena señal, Carla. Efectivamente, la encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que se aplica a todo lo que es el Gran Santiago, que se acaba de dar a conocer, como tú muy bien señalas, muestra una caída del desempleo en el mes de septiembre en comparación al mes de junio, una caída que creemos que es importante, pero más importante que la caída del desempleo, muestra un aumento en el número de ocupados, de más de 200.000 trabajadores ocupados nuevos, ¿cierto?, que no teníamos. Y esto está en línea con los datos que ya conocimos hace algunas semanas, la encuesta de la Universidad Católica, que también mostró una recuperación en el mes de agosto, una recuperación en el mes de septiembre, está en línea con los datos del INE, por lo tanto creemos que es una buena señal, falta mucho camino por recorrer, pero sin duda es una buena noticia que va de la mano obviamente de esta necesaria reactivación económica que todos queremos, pero importante, no va a haber reactivación económica mientras no tengamos reactivación sanitaria, y por eso es tan importante seguirse cuidando. Sí, ahora también me pregunto si es que se empieza a constatar ya que más personas vuelvan a buscar empleo, porque una de las explicaciones también que se nos ha dado es que, claro, aquí estamos evaluando cuántas personas tienen o no tienen empleo, pero también hay mucha gente que no ha buscado empleo y eso alivia un poquitito las cifras y pone una cifra un poco oculta. Podría ser peor la radiografía. Por eso, Carla, es tan importante no solo ver la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo mide cuántas son las personas que están buscando trabajo y no tienen trabajo. Por eso que yo digo que más importante que la tasa de desempleo es la tasa de ocupación, las nuevas personas que encontraron trabajo. Y esto es una buena noticia porque por segundo mes consecutivo el número de personas que encuentran trabajo es positivo. Y por eso que creo que tienen que analizarse en conjunto, pero evidentemente aún queda mucho camino todavía por recorrer. Subsecretario, ahora sí que me quedó una última pregunta en el tintero y con esto lo despido, que tiene que ver con qué pasa si me toca ser vocal de mesa y trabajo el domingo. ¿Mi empleador tiene que dejarme cumplir con ese deber o yo me puedo eximir? No, absolutamente. Tiene la obligación de ser vocal de mesa y por lo tanto esa es una justificación completamente legal y válida para no asistir a trabajar. Ya, por lo tanto no es excusa trabajar el domingo. Bien, No. pues, subsecretario Arap, muchísimas gracias por habernos acompañado y dejarnos un poco más claro también el panorama para el plebiscito. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día.